Hola, buenas tardes, qué gusto saludarlos a todos ustedes y a la audiencia. Gracias. Yo espero que no hayas escuchado mucho cuando abrimos el teléfono en la pausa. ¿Qué pasó? No, vamos a dejarlo hasta ahí. Darwin, la importancia de las clases semipresenciales en este momento de la pandemia, cuando se han formado estas asociaciones para justificar que los niños vuelvan a las clases. Sí, con todo gusto. Ustedes saben que Educa ha estado pregonando para que la educación sea o responda a un modelo híbrido, que esto implica sí apostar a la educación a distancia en este momento que vivimos de pandemia, pero con componentes de presencialidad para que se pueda desarrollar la retroalimentación entre estudiantes y maestros, compartir experiencias entre niños y a su vez desarrollar actividades físicas, que es muy importante en este momento donde las secuelas en la salud mental y física de los niños ya se está evidenciando en todo el mundo. Esta mañana justamente participamos de un congreso internacional del Banco Interamericano de Desarrollo, donde se expusieron casos de 6 países: China, Israel, Suecia, Singapur, India y Estados Unidos, que se suman a otros que ya habíamos estudiado nosotros, donde queda en evidencia que los niños menores de 10 años no son vectores de contagio y no transmiten el virus como se pensó en un primer momento. Doctor, señor, perdón, es que estábamos hablando con el doctor ahorita. ¿Usted sabe que hay algunos maternales en República Dominicana que tienen presencialidad? ¿Ustedes tienen conocimiento de eso? No tenemos un conocimiento específico, entiendo que a nivel de grupo los centros educativos privados han estado siguiendo los dictámenes del Ministerio de Educación, a pesar de que seguramente alguna actividad presencial desarrollaron en el marco de secciones extracurriculares. Nos preocupa sobre todo aquellos sectores de menos recursos donde no la hay esa necesidad posibilidad de que, de que la familia tenga un lugar donde poder dejar a sus hijos de manera segura y protegida mientras desarrolla sus tareas productivas. ¿Y cuál es el nivel de conversación con el Ministerio de Educación que ustedes tienen sobre la posibilidad de abrir, aunque sea semipresencial? El Ministerio de Educación siempre se ha mostrado abierto a considerar la presencialidad. De hecho, en la resolución del Consejo Nacional de Educación que aprobó la educación a distancia, está previsto el retorno a la presencialidad. Solo que, en tanto forma parte de un gobierno, está supeditado a lo que plantea la autoridad sanitaria del país, en este caso el Ministerio de Salud Pública. O sea que hasta ahora no hay ningún, no tienen un calendario, no tienen un piloto, sino que hay la posibilidad, pero no se ha establecido nada que podamos decir en el horizonte, en 2 meses, en 3 meses, o si bajan esto, sujeto a algún criterio. No hay nada. Nosotros hemos como Educa sugerido que en aquellos territorios donde el nivel de contagio está en valores de seguridad, según la Universidad de Harvard, esto es por debajo del 5% de los test positivos sobre los test aplicados, se estudie la posibilidad de desarrollar esta experiencia piloto. Hasta ahora, respecto a esto, no hemos recibido ninguna respuesta, pero también es entendible que en este momento la pandemia no solamente que no ha bajado, sino que incluso ha aumentado su nivel de expansión y de contagio. Pero entonces, en un momento donde están las vacunas siendo la luz al final del túnel, uno de los elementos que Educa trae a la mesa como novedad para el debate es que en el Plan Nacional de Vacunación el personal de la educación sea prioridad junto con el de la salud, para que lo antes posible se pueda retornar a la escuela, que no va a ser el retorno a la vieja normalidad. Muy probablemente sigamos por mucho tiempo, si no de manera permanente, en un modelo híbrido, porque la tecnología demostró que cumple una función importante en la educación, que optimiza los espacios y los tiempos, y que por lo tanto ya no hace sentido que los niños estén todo el tiempo presencialmente en la escuela, ni todos los días de la semana. Así que muy probablemente el mundo avance hacia la conformación de un modelo híbrido de manera permanente.
En todo caso, en el caso de la República Dominicana, a pesar de que ustedes, de los planteamientos que ustedes hacen, señor Laurin, el ministro de Educación ha sido tajante en decir que que hablar de clases presenciales ni siquiera de manera piloto, que eso está descartado, por lo menos en este año escolar. Y lo ha dicho de una manera determinante. Entonces, me imagino que ustedes están haciendo ese planteamiento tal vez con miras al inicio del próximo año escolar, que pudiera ser quizás en el tercer cuatrimestre de este año, tal vez a partir de septiembre de este año, y no precisamente en lo que queda ya del año escolar vigente. Sí, nosotros tenemos que acostumbrarnos a no trabajar en este momento con fechas rígidas, porque la enfermedad es muy dinámica, porque no sabemos exactamente cuál va a ser su desarrollo ni su crecimiento. Hay países que sin demasiada explicación han visto incrementados sus casos, otros que lo han mantenido controlado. Lo importante es que las vacunas están allí y que eso sí plantea un final de la situación que el mundo está padeciendo. Lo que Educa plantea es que este tiempo de incertidumbre se aproveche para planificar, para fortalecer las competencias de los docentes, para tratar de que los estudiantes sigan aprendiendo a través de este modelo a distancia, que ojalá puedan compartir espacios de presencialidad, no necesariamente en las aulas. Hay que acordarse que la República Dominicana tiene unas bondades climáticas que pocos países cuentan, y las actividades al aire libre están muy recomendadas en este contexto. En este momento hay que sopesar los riesgos de que un niño se contagie con los riesgos que ya están experimentando en cuanto a su salud mental y emocional por estar encerrados, por estar impedidos de tener contacto con otros estudiantes o con otros maestros. Recordemos que además la evidencia ya global está mostrando que el 85% de los contagios está ocurriendo dentro de los hogares. Así que la escuela debemos verla como un lugar de refugio y no como un lugar de riesgo para los niños. Hay universidades que tienen desde el año pasado, antes de la pandemia, una modalidad virtual, online. Y dentro del título se especifica maestría online. Sin embargo, ahora todas están siendo de manera virtual. ¿Usted entiende que deben darse la misma categoría, ya no ponerle esa tachadura de online o virtual que puede quitarle quizás un poco de categoría al profesional? No, hace mucho tiempo que la oferta universitaria no tiene que ver con si es presencial o virtual, sino con la calidad de la institución que está detrás, la estructura del pensum y con los docentes que la imparten. Así que eso es un tema que está ya laudado. Lo que sí es cierto es que para poblaciones mayores de 10 años los niveles de contagio son mucho más riesgosos que para los niños menores. Por eso esto hay que respaldarse en la ciencia, en los informes que hoy lo sustenta tanto el Instituto de Enfermedades Infectocontagiosas de Londres, el Instituto Pasteur de París o el Centro para la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, que están respaldando estos datos que yo les estoy compartiendo. Así que la educación presencial con protocolos de seguridad, con todas las medidas que permitan preservar la integridad física de maestros y estudiantes, está indicada hoy a nivel global. Y por eso países como Alemania, Francia o España, que en un primer momento cerraron sus escuelas, hoy las tienen abiertas a pesar que sus niveles de contagio y de expansión de la enfermedad son mayores que en el pasado. Darwin, ¿a partir de cuándo, desde tu punto de vista, estaría el país preparado para entrar en esta modalidad dual de clases semipresenciales? Bueno, si me preguntas desde mi particular punto de vista, es de inmediato. Yo creo que en este momento lo que debemos tener es la evaluación de dos tipos de riesgos. El riesgo de los estudiantes de contraer un contagio, cuyos efectos sabemos que son mínimos y que la gran mayoría son asintomáticos en los menores de 10 años, versus la dificultad que genera para estos niños
el estar recluidos, el no poder tener contacto con sus maestros y los efectos sobre su salud mental y emocional. Ahora, es una decisión de las autoridades que legítimamente están haciendo uso del poder que le confirió el pueblo dominicano, y por eso tenemos que respetar. Educa lo que hace es persuade, lleva información, investiga y trata de orientar las políticas. Así que no se trata de intimar a una decisión, porque también entendemos la otra parte del riesgo que hay. Nadie tiene la verdad revelada sobre este tema. La República Dominicana, en términos relativos, está manejando muy bien la pandemia. Recordemos que países con sistemas de salud más robustos han visto colapsar su sistema de salud, y sin embargo en la República Dominicana esto no ha ocurrido. Y me imagino que es parte de lo que las autoridades nacionales de la salud, de la educación y del propio presidente de la República pretenden preservar. Así que allí hay un tema difícil de tomador de decisión, de aquel que tiene que tomar esa decisión definitiva que a veces genera molestias o aplausos, pero nuestra parte es mostrar datos, mostrar la evidencia y recomendar sin inducir a una decisión. Muy bien, gracias Darwin, un placer conversar contigo en el Gobierno de la Tarde. Un abrazo para ustedes.